Espero se encuentren bien. Vamos a ir con la tercera parte, o el tercer video sería más bien, de lo que es la función cuadrática. Vamos ahora con la intersección con el eje X. El otro día vimos entonces que la intersección, que teníamos la función cuadrática f de x, está rejega esta pizarra ahorita, f de x igual a ax a la 2 más bx más c, ¿verdad? Vimos que a, b y c son números reales, ¿verdad? Que las variables en este caso es x a la 2 y x, ¿ok? Ustedes vieron, bueno, hicieron la práctica de encontrar el valor de a, b y c, de encontrar la intersección con el eje de las y, ¿verdad? Y la concavidad. Ahora vamos a encontrar la intersección con el eje de las x, ¿ok? Para encontrar la intersección con el eje de las x, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Dice aquí, si f de x es igual a x a la 2 más bx más c, a, b y c pertenecen a los reales, porque ya dijimos que son números, se denomina discriminante el valor. El discriminante también es algo que ya lo habíamos visto. Desde noveno se viene viendo lo que es el discriminante. Recuerden que este triangulito es el que me indica el discriminante, b al cuadrado menos 4 por a por c. Recuerden que este b, esta a y este c salen del criterio, ¿verdad? Lógicamente. ¿Qué me va a indicar el discriminante? Dice que el discriminante nos dará información de cuántos puntos de la gráfica intersecan al eje X. Ok, entonces el discriminante nos va a decir, vamos a cambiar aquí de color, si el discriminante es mayor que 0, si el discriminante es igual a 0 y si el discriminante es menor que 0. Esas son las tres posibles características que va a tener la función cuadrática. Entonces, dice que el discriminante nos va a dar la información, ¿verdad? Aquí lo vimos, nos va a dar la información de cuántos puntos de la gráfica intersecan al eje X. Entonces, en esta gráfica, en la función cuadrática puede intersecar al eje X en 2 puntos, en 1 punto o en ninguno. Son los 3 casos que hay. Entonces eso es lo que me está haciendo aquí el discriminante. El discriminante me va a indicar a mí en cuántos puntos, solamente cuántos, si lo interseca una vez, 2 veces o ninguna vez. Dice que si el discriminante es, acá lo tenemos, si el discriminante es mayor que 0, o sea, es un número positivo. Si yo resuelvo esta formulita de acá y resulta que al resolverla me da un número positivo, mayor que 0, ¿verdad? Entonces, en este caso, dice que la función va a intersecar al eje X en 2 puntos diferentes. En 2. Aquí los podemos ver. Acá tengo una función cóncava hacia arriba, lo interseca acá en el eje X y acá en el eje X. 2 puntos distintos. Cóncava hacia abajo, interseca en X e interseca en X. 2 puntos distintos. Dice que si el discriminante es igual a 0, o sea, si yo resuelvo esta formulita de acá y esta formulita me da 0, entonces dice que interseca al eje X en ¿cuántos puntos? En uno solo. En un solo punto, nada más. Y ustedes lo ven acá, vean que esta cóncava hacia arriba interseca X ahí, cóncava hacia abajo lo interseca acá. Y el último caso de la intersección con el eje de las X es que si el discriminante es menor que 0, no interseca al eje X. O sea, si yo resuelvo la formulita del discriminante que tengo acá y esto me da un número negativo, entonces es menor que 0, no hay intersección. Y si ustedes se fijan acá en esta que señalo con el cursor, no corta el eje de las X y en esta tampoco corta el eje de las X. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar un ejemplo. Si yo digo acá, voy a dar f de x igual a 2x a la 2
más 5x menos 12. ¿Ok? Entonces yo necesito saber en cuántos puntos o cuántas veces interseca la gráfica al eje X, la gráfica de este criterio que acabo de dar acá al eje de las X. Entonces encuentro el discriminante. El discriminante me va a indicar la cantidad de veces que interseca la gráfica al eje de las X. B a la 2 menos 4 por A por C. Entonces tengo acá discriminante B. Bueno, acá antes no saqué las, vamos a sacarlo aquí arriba. A sería 2, B, B sería 5 y C sería menos 12, ¿verdad? Acá de la función que lo tenemos, el criterio que les di aquí. Entonces el discriminante sería B al cuadrado. ¿Quién es B? 5 al cuadrado. Menos 4 por A, que es 2, por C, que es menos 12. Discriminante, entonces ahí resolvemos. 5 al cuadrado, 25, menos 4 por 2 por menos 12. Y resulta que esto me da entonces 121. ¿Cuál de esos tres casos se está cumpliendo ahí? Ok, se está cumpliendo que el discriminante 121 es un número mayor que 0. Mayor que 0. Se cumple el primer caso. Es un número mayor que 0. Entonces, ¿cuántas veces interseca el eje X? Ok, interseca el eje X en 2 puntos. ¿Por qué? Porque ya vi que cumple, que es la primera característica discriminante mayor que 0, entonces interseca en 2 puntos distintos. ¿Ok? Ok, ahora entonces vimos que interseca el eje X en 2 puntos. Ahora, ¿cuáles son esos puntos? Bueno, yo sé que ese criterio que me dieron de ejemplo interseca el eje X en 2 puntos. Esa función la interseca en 2 puntos diferentes. ¿Por qué? Porque me lo dice aquí el discriminante que yo estoy encontrando, ¿verdad? Que es este de acá. Ahora, pero ¿cómo sé yo cuáles son esos puntos? Si es en 5, si es en 2, si es en menos 1/2, si es en raíz de 2, si es en menos 20, si es en 0, ok. Entonces, para eso utilizamos lo que tenemos acá. Vamos a subrayarlo, dice, para determinar cuál es el valor de las intersecciones, o sea, en qué números se interseca. Ya sé que son en dos puntos, pero ¿cuáles son esos números? No lo sé. Entonces dice, se utiliza la calculadora en MODES 5.3. Recordemos que eso ya también lo habíamos visto bastante, ¿verdad? Y cuando utilizábamos la calculadora en MODES 5.3, lo que hacíamos era encontrar los valores de X. X1 igual a tanto, X2 igual a tanto. O solo X, ¿verdad? Si diera nada más el valor de una X. O ninguna X, ¿verdad? Recuerde que cuando era que no existían los números reales, aparecía una I en las soluciones. Entonces, tomamos esa misma, el mismo criterio que les di, ¿verdad? Con el que estamos trabajando. Vamos a seguir con el mismo. F de X igual a 2X a la 2 más 5X menos 12. Ese es el que les di antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la calculadora y ponemos en la calculadora MODES 5.3 y recuerden que ahí vamos metiendo los valores. Entonces la calculadora me pide el valor de A, ya sabemos que es 2. Valor de B, 5. Valor de C, menos 12. Recuerden que los vamos poniendo y pasando con la tecla del igual. Entonces dice que la calculadora me dice que X1 es igual a 3 medios. Y con el igual vuelve a pasar y X2 es igual a menos 4. Entonces ahora sí, ya yo sé que este criterio interseca, este criterio que me dieron interseca en 2 puntos diferentes porque me lo dijo el discriminante que lo encontré aquí arriba, que interseca el eje X en 2. Ahora, ¿cuáles son esos números en que los interseca? En 3 medios y en menos 4. En 3 medios y en menos 4. Esos son los 2 puntos donde interseca el eje de las X. ¿Ok? Para ponerlo como una intersección, entonces lo ponemos así. X1, 0,
x2, 0. Entonces esto sería, x1 sería 3 medios, 0, y x2 sería menos 4, 0. Quiere decir entonces que la función cuadrática va a intersecar en estos dos puntos a la gráfica. Perdón, ya no dije nada. Que la gráfica va a intersecar al eje de las X en estos dos puntos. La gráfica va a intersecar el eje de las X en estos dos puntos. En 3 medios y en menos 4. Ok, chicos, ahora vamos con esta otra parte. Este sería el cuarto video, ¿verdad? Vamos a ver lo que es el vértice y el eje de simetría. Seguimos siempre con función cuadrática. Ok, dice que el vértice, vamos a cambiar acá, dice que el vértice corresponde al par ordenado. Recordemos que cuando hablamos de par ordenado estamos hablando del valor de x, y, entre paréntesis, porque eso es un par ordenado. Y dice que la fórmula es esta que estoy subrayando acá. Entonces, como esto es un par ordenado, quiere decir que este va a ser el valor de x y este va a ser el valor de y. O sea, la fórmula es menos b entre 2 por a, coma, menos discriminante entre 4 por a. El valor de x lo vamos a sustituir por menos b entre 2 por a, y el valor de y entre menos discriminante por 4 por a. El vértice es esto que está acá, se le llama también punto mínimo o punto máximo. ¿Ok? Punto mínimo, ya habíamos hablado de eso en segundo video, creo que fue. Punto mínimo es lo más pequeño que llega, lo más bajo que llega a la función, la gráfica, perdón. Punto máximo, lo más alto que llega a la gráfica. ¿Ok? Ese sería el punto mínimo y el punto máximo. El vértice simplemente es una fórmula y hay que aplicarla. Eso es todo. Por ejemplo, acá vamos a poner el mismo ejemplo de antes. F de x igual a 2x a la 2 más 5x menos 12. Vamos a seguir trabajando con el mismo ejemplo de la intersección. Entonces tengo aquí el criterio. Saco los valores. Voy a sacar el valor de a. Ya sé que es 2. El valor de b, que es 5. Y el valor de c, que es menos 12. Antes de seguir, que se me olvida por acá, voy a hacerles con celeste. El vértice, digamos, como les dije que aquí arriba, les dije que era un par ordenado, entonces está formado por una X que viene acá y por una Y que viene acá. Y ellos se juntan ahí, ¿verdad? Por eso es un par ordenado. Igual, aquí tenemos una X y una Y, ¿verdad? Y se juntan acá como un par ordenado. Entonces, seguimos con el ejemplo. Ya saqué A, B y C. Ahora voy a aplicar la fórmula. Dice que el vértice de la formulita es menos B entre 2 por A, menos discriminante entre 4 por A. ¿Ok? Eso es lo que dice. Entonces vamos a ir haciéndola. Voy a hacer por acá. Este es el valor de X, ¿verdad? Y este es el valor de Y. Entonces voy a sacar aquí X menos B. Bueno, igual si ustedes quieren lo pueden ir sacando todo junto. Menos B sería menos 5 entre 2 por A, que es 2, ¿verdad? Esto me da menos 5 cuartos, ¿verdad? En la calculadora. Ya encontré X, ahora voy con Y. Dice que el valor de Y es menos discriminante entre 4 por A. Y el discriminante, recuerden que es B a la 2 menos 4 por A por C. Entonces lo vamos a sacar aquí un poquito a un lado. B a la 2, ¿quién sería? 5 a la 2. Menos 4 por A, que es 2, por C, que es menos 12. Discriminante, entonces vamos a la calculadora y ustedes ahí lo pueden hacer. 5 a la 2, menos 4 por 2, por menos 12. Bueno, creo que antes lo habíamos encontrado arriba, ya sabíamos que era 121. Entonces, Y es igual a menos 121 entre 4 por A, y A es 2. Y esto la calculadora dice que es menos 121 octavos.
no lo hacemos con decimal. Recuerde que trabajamos todo lo que se pueda en fracción. Entonces ahora sí, voy a subir acá un poquito. ¿Cuál sería el vértice? Ok, nos venimos acá. Y el vértice es 5 cuartos, menos 5 cuartos, perdón, que encontré acá. Y menos 121 octavos. Ese es el vértice. Y ahí lo tenemos. Es nada más ir sacando la formulita. Es ir sacando la formulita nada más. Ahora, el eje de simetría. El eje de simetría. Ok, vamos a tenerlo por acá. El eje de simetría es esta formulita. ¿Qué es el eje de simetría? Es como que ustedes agarren una hoja, ¿verdad? Lo explicaba, que ustedes agarren una hoja del cuaderno y la partan en la pura mitad, ya sea en forma horizontal o vertical. Les va a quedar otra figura totalmente igual, o sea, les va a quedar dos pedazos iguales. Eso es simetría, ese es el eje, ese corte que ustedes hicieron ahí. O por ejemplo, que ustedes sean en el espejo. Vamos a decir que el eje de simetría es el espejo, por decirlo así. Ustedes van a proyectar una persona igual a ustedes. Entonces, simetría es cuando un objeto es simétrico cuando usted lo parte por la mitad y se me forman dos figuras totalmente idénticas. Entonces, acá, el eje de simetría, que es este que está aquí, ustedes lo pueden observar acá, se los estoy poniendo con rojo. Ese es el eje de simetría. Y el eje de simetría se da en el eje X, pasa por este punto en el eje X. ¿Ok? Y si ustedes se fijan, vean que la fórmula es acá, dice menos B entre 2 por A. Resulta que esta fórmula del eje de simetría, esta fórmula, vean que es igual a la del vértice. ¿La ven? Donde los llevé hasta ahí. Es la misma fórmula. Entonces, si vamos a tomar la misma ecuación, f de x igual a 2x a la 2 más 5x menos 12, ya sabemos que el eje de simetría, ¿quién sería? Menos 5 cuartos. ¿Por qué? Porque fue el que encontramos aquí, con morado, ¿verdad? Véanlo donde está con morado, ese es el eje de simetría que pertenece al vértice. Que solito la X se va a llamar eje de simetría. Cuando está en par ordenado, como acá con Y, entonces pertenece al vértice. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer es una práctica donde ustedes van a aplicar todo lo que ya conocen hasta acá, ¿verdad? Eje de simetría, vértice, intersecciones, concavidad, valor de A, valor de B y de C. Ok, chicos, ahora les voy a resolver este ejemplo que está en la página número, creo que es 4 o 5, ya se me olvidó. Bueno, ustedes lo tienen ahí en las copiecitas, no sé si es 4 o 5. Vamos a hacer todo el estudio hasta lo que vimos del eje de simetría. Tenemos entonces aquí el valor de A, ¿quién sería? Sería menos 2. El valor de B, 3. Valor de C, 5. ¿Ok? Concavidad, como A es negativa, ¿verdad? Vean que A es negativa, es menor que 0, entonces es cóncava hacia abajo. Intersección con el eje Y, recordemos que eran 0, C, entonces C es 5, sería 0,5. Intersección con el eje de las X, entonces nos vamos a la calculadora, recuerden que es X1, 0 y X2, 0. Entonces nos vamos a la calculadora. Este es Inmode 5,3, ¿verdad? Entonces tenemos que A es menos 2, igual 3 y 5. Dice que X1 me da 5 medios y X2 me da menos 1. Entonces, ¿cuál es la intersección con X? Dice que sería 5 medios, 0 y menos 1,0. ¿Ok? Ahora vamos a encontrar, ya tenemos las intersecciones con X. Aquí no encontramos el discriminante, lo hicimos directo, ¿verdad? De una vez en la calculadora encontramos cuáles eran las intersecciones con el eje de las X.
Ok. Vamos con el vértice. Dice que el vértice es menos b entre 2 por a, coma, menos discriminante entre 4 por a. Ok. Entonces primero voy a hacer aquí x menos b entre 2 por a, que esto sería menos 3 entre 2 por menos 2, y esto me da esto da 3 sextos. Ok, en la calculadora. Ahora voy con el y, menos discriminante entre 4 por a. El discriminante, como no lo sacamos aquí arriba en la intersección con las x, entonces lo vamos a tener que hacer acá. Recuerde que es b a la 2 menos 4 por a por c. Entonces dice que es b, sería 3 a la 2 menos 4 por a por c. Recuerden que tienen que jalar los signos, chicos, porque si no entonces no les va a dar el resultado correcto, ¿verdad? 3 a la 2 menos 4 por menos 2 por 5. Dice que esto me da 49. ¿Ok? Entonces voy a seguir aquí para no hacer ahí tanta pelota. Dice que la y del discriminante sería menos discriminante 49 entre 4 por a, que es menos 2. Y esto me da 49 octavos. Entonces, ¿cuál sería el vértice? Aquí lo vamos a poner juntito, 3 sextos, coma, 49 octavos. Ese sería entonces ahí el valor del vértice, ¿verdad? Eje de simetría. X igual a menos b entre 2 por a. Y ya lo obtuvimos acá abajo. ¿Cuál era? Este que está aquí. 3 sextos. Y ahí tenemos entonces el estudio hasta donde lo que hemos visto de esta función. ¿Ok? Vamos a hacer este otro. Ok, vamos a encontrar el valor de a, que sería 3. El valor de b sería menos 5. El valor de c sería 2. Como a es mayor que 0, es cóncava hacia arriba. ¿Ok? Intersección con el eje y, 0, c, entonces sería 0,2. Vamos a encontrar el discriminante de una vez para ver cuántas veces interseca el eje X. Dice que esto sería menos 5. Vean que en este caso, como b es negativo, entonces recuerden que hay que encerrarlo entre paréntesis, porque recuerden que cuando un número es negativo y hay que elevarlo a una potencia par, eso hay que encerrarlo entre paréntesis. Cuando la base es negativa, hay que encerrarlo entre paréntesis. 4 por 3 por 2. Y el discriminante dice que nos da menos 5 al cuadrado, igual lo pongo entre paréntesis con el menos, ¿verdad? 4 por 3 por 2, dice que esto da 1. Ok, ya tengo el vértice. Entonces en este caso el discriminante es mayor que 0 porque es 1. ¿Cuántas intersecciones va a tener? Archi, interseca 2. Interseca en este caso en 2
puntos diferentes al eje X. ¿Cuáles son los puntos que los intersecan? Entonces vamos a ver cuáles son los puntos. Ok, entonces, ¿dónde lo interseca? Pues nos vamos a la computadora, iba a decir, a la calculadora, ¿verdad? Para ver la intersección. Okay. Mode 5, 3. Entonces tengo x1, 0, x2, 0. Ok, entonces dice que interseca el eje X. Dice que A es 3, B es menos 5 y C es 2. Entonces interseca 1,0 y 2/3, 0. Estas son las intersecciones. Intersección con el eje X. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta que encontrar el vértice y el eje de simetría. ¿Ok? Para tener el estudio completo. Vamos a subir acá un poquito. Ok, seguimos entonces acá encontrando el vértice, que es lo que nos hace falta. Vamos a hacerlo con celeste. Dice que el vértice... ¿Qué pasó aquí?